mi hermano seguramente vio algo y lo quitaron de en medio, ¿no? Nosotros al mes solemos recibir como 3-4 peticiones de familias que quieren que revisemos sus casos. Cuando la justicia española estaba esperando por si un cráneo que se había encontrado en Irlanda pertenecía a Antonio Anglés o no, o sea, nosotros lo supimos directamente antes que la justicia española. O sea, hubo un tipo al que no interrogaron, sino que llamaron por teléfono, lo cogió su padre y dijo, no, mi hijo no tiene nada que ver con el tema y no lo molestaron más. No os quiero adelantar cosas, pero a partir de octubre, noviembre es posible que veáis cosas por ahí, que no puedo decir más. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a True Crime, la huella del crimen. Hoy tenemos a alguien muy especial en el podcast. Hoy está con nosotros Félix Ríos, criminólogo. Bienvenido, Félix. Muchas gracias por estar. En primer lugar, es un honor tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, con ganas de partir con vosotros y de hablar de estos temas tan interesantes. Y además, ya preocupado porque habíamos dilatado mucho la entrevista por culpa mía. Así que nada, aquí estoy para lo que necesitéis. Venga. La salud es lo primero. ¿Tú estás bien? ¿Ya estás recuperado? Sí, la neumonía creo que no ha podido conmigo, aunque todavía tengo ahí algún resto. Tengo todavía la voz de Joaquín Sabina, pero bien. Bueno, lo importante es que estés bien y que estés hoy aquí con nosotros. Cuéntanos un poco de ti. Mucha gente me imagino que te habrá visto en muchísimos medios de comunicación, pero cuéntanos quién eres, a qué te dedicas y un poco cómo te metiste en este mundo de la criminología. Bueno, pues me llamo Félix Ríos, soy de Canarias, concretamente de Tenerife, aunque ya trabajo a nivel nacional y también en algún otro país de habla hispana. Y bueno, desde prácticamente el año que, en septiembre creo que hago 25 años de ejercicio ya y llevo pues 25 años haciendo muchas labores dentro del mundo de la criminología, pero bueno, básicamente por lo que más soy conocido a lo mejor es por la revisión de crímenes y desapariciones sin resolver, que fue un camino que iniciamos curiosamente, de manera un poco casual, hace más de 20 años. Yo llevo ya ejerciendo un par de años y nos tocó revisar un caso que llegó pues, a nuestras manos de manera bastante casual por parte de un familiar de una víctima que nos pedía una segunda, digamos, visión diferente a la que le había dado oficialmente la policía y el juzgado. Y a partir de ahí, pues aquello fue un poco una singladura en la que a medida que han ido pasando los años, pues nos hemos convertido ya prácticamente, me gustaría creer, que en un referente a nivel nacional. De hecho, a mí me sorprende en alguna que otra ocasión cuando escucho a gente que recibe clases de criminología o que son policías que están en clase y de repente me mandan un WhatsApp o me mandan un email y me dicen, tío, esta mañana han hablado de ti en clase, de un poco como, digamos, precursores que fuimos, y siempre hablo en plural, porque nunca he sido yo solo, ¿no? En establecer un método sistemático para revisar un caso, que eso es algo que en España no se hacía y que ahora se está empezando a hacer, aunque nosotros llevamos tiempo, ¿no? Esas series CRIS que yo creo que todos pues os sonarán, ¿no? Como en inglés, ¿no? El nombre es Cold Case, ¿no? Que es esa brigada de Filadelfia que se dedicaba a revisar casos. Bueno, esa figura, digamos, de un equipo de policía que se dedica a revisar casos sin resolver en España no existe como tal a nivel genérico, ¿no? Solo creo que los mozos de escuadra conservan una unidad, que son 2 chicas y un chico, que hacen ese trabajo. Aparte de eso, a nivel, digamos, privado, nosotros fuimos los primeros que empezamos con esa dinámica y ya hay otros equipos de criminólogos, sobre todo, ¿no? Y de compañeros forenses a otros niveles que también se están dedicando a eso. Pero inicialmente, pues nosotros navegamos solos en ese océano, ¿no? Un poco sin saber si íbamos a naufragar y a dónde íbamos ni nada, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha llovido? No, ahora lo pienso y parece que para mí parece que fue ayer, ¿no? Pero ha pasado bastante tiempo. ¿Y cómo es meterte en ese mundo? Porque justo era una de las preguntas que tenía. En Estados Unidos sí que es verdad que, como cuentas, hay muchísimos documentales, además de casos que se han terminado resolviendo, de detectives que empiezan investigando los cool cases, que llaman ellos, y aquí en España no. ¿Cómo te llama a ti la atención este tema y decides investigar por ahí? Pues como te dije antes, Chris, fue azaroso porque el hermano de un policía nacional que había aparecido muerto en extrañas circunstancias en un barranco en Gran Canaria, me acuerdo, el caso de Betancourt se llamaba además, pues nos pedía una opinión porque él no terminaba de entender, o la supuesta versión oficial, por así decirlo, que tampoco es que hubiera una versión oficial, acerca del fallecimiento de su hermano. Y además se daba las circunstancias de que su hermano, el último destino que había tenido, había sido el aeropuerto de Gran Canaria. Y curiosamente, 2 años, 1 año y medio, creo, después de su muerte,
En aquella época había aterrizado en Canarias el juez Garzón y se había cargado a toda la plantilla de compañeros porque habían creado una organización paralela de tráfico de drogas, paralela a los propios traficantes de drogas. O sea, los policías del aeropuerto habían creado una organización en la que dejaban entrar sus correos con droga y tal. Entonces, claro, el hermano de nuestra víctima siempre asimiló que esos dos hechos estaban relacionados y lo que siempre sospechó es, pues mi hermano seguramente vio algo y lo quitaron de en medio, ¿no? Y con ese primer caso, digamos que empezamos a establecer un método de trabajo, un poco a base de ensayo y error, de hablar con antiguos profesores nuestros y pedir segundas opiniones, pues al final lo conseguimos estandarizar a medida que ese caso llevó a otro, ese otro a otro, ese otro a otro, ese otro a otro, hasta tal punto que, pues Chris, llega un momento en el que yo tengo que decir que no, porque nosotros al mes solemos recibir como 3, 4 peticiones de familias que quieren que revisemos sus casos. Y es que no damos abasto, ¿no? Y sobre todo, en muchas ocasiones son familias que ya se han gastado un montón de dinero, a lo mejor a nivel con abogados o lo que sea, y rara vez, salvo que sean, yo qué sé, pues familias que van sobrados a nivel de dinero, pues la mayoría de estos casos además lo llevamos sin ánimo de lucro o cobrando solamente los gastos, ¿no? De desplazamiento, ¿no? En su caso. Entonces llega un momento en el que tenemos que decir, vamos a parar porque no podemos con todo, ¿no? Y por suerte, como ya te digo, ya hay más compañeros en otros lugares de España, ¿no? Que también se dedican un poco a lo mismo que nosotros. Está Lluís Duque, por ejemplo, en Cataluña. También allí hay algún otro compañero que colaboró, por ejemplo, en el caso de Mario Biondo, que también se dedica a lo mismo. Bueno, hasta hace no mucho, Carmen Balfagón, que se ha popularizado mucho, y Ramón por el caso de Daniel Sancho, pues ellos un poco empezaron también a revisar algunos casos a raíz de que, entre otras cosas, habían leído mis libros y demás, ¿no? Entonces ya hay más gente que se dedica un poco a lo mismo que nosotros. Pero llegó un momento en el que nosotros éramos los únicos, ¿no? Como yo decía, éramos los únicos locos. y, y entonces, pues todos los casos que no se resolvían, que eran más o menos polémicos, importantes, acababan siempre tocando nuestra puerta, ¿no? Y así ha sido. ¿Y cómo decidís de entre todos los casos que os llegan, que como has dicho son 3 o 4 al mes incluso, cómo decidís con qué caso os quedáis y con qué caso no? Mira, nosotros normalmente, inicialmente le decíamos que sí a todo el mundo, ¿vale? Porque, bueno, al final uno siempre tiene la buena voluntad de ayudar, de aprender, porque todos los casos te enseñan algo nuevo. Pero he aprendido primero que no tenemos capacidad para hacerlo todo, ni podemos coordinar a tantos voluntarios. Ahora mi grupo de voluntarios en el proyecto Prometeo se ha reducido drásticamente y prefiero un equipo de pocas personas cohesionadas y llevar pocos casos bien, a no intentar llevar un montón de casos un poco que se salen, digamos, de nuestro tiempo, de nuestra capacidad, ¿no? Entonces, no te sabría decir si hay un filtro exacto que hemos fijado. Creo que lo que más suelo hacer es ver en qué grado conecto con los familiares de la víctima. Hay familiares de víctimas con los que se puede tratar y con los que pues, se puede trabajar bien, y otros con los que no, ¿eh? O sea, por mucho que yo lamento que hayan sufrido pues desgracias, una primera pregunta, por ejemplo, que yo les hago siempre, Cris, es, vale, usted nos pide una segunda opinión, ¿no? Porque por lo que sea cree que su familiar no se ha suicidado o no ha tenido una muerte accidental o lo que sea, ¿no? Entonces yo siempre les digo, si nosotros le diéramos la misma respuesta que le ha dado la administración, ¿usted qué pensaría, no? Entonces, cuando me encuentro con que siempre en muchas ocasiones te dicen, no, es que eso no puede ser, porque a mi hijo lo mataron, porque a mi hermano lo mataron, porque a mi primo lo han hecho desaparecer. Cuando me dan esa respuesta, aunque esas personas a lo mejor tuvieran razón, ¿no? En un futuro, yo les digo que no lo llevo, porque necesito que la gente entienda que nuestro trabajo es objetivo. O sea, nosotros no trabajamos para darle la razón o para que el cliente o el usuario o el familiar escuche de nosotros lo que quiere escuchar, no. Nosotros siempre damos opiniones objetivas, y las opiniones objetivas pueden ser, mire usted, está usted completamente equivocado, aquí la policía le ha hecho las cosas bien, simplemente ha habido mala suerte, y además es cierto que lo que pasó fue esto, esto y esto. O puede ser lo contrario, ¿eh? O puede ser que diga, mira, esto es una chapuza como la copa de un pino, y nosotros nunca hemos tenido miedo de denunciar ni de negligencias policiales ni corrupciones, y ahí tenemos como testigo que hemos llegado incluso a trabajar en coordinación con la Brigada de Asuntos Internos de la Policía Nacional, por ejemplo, o negligencias judiciales. O sea, nosotros nunca hemos tenido pelos en la lengua, de una manera educada, poner esas cosas de manifiesto.
Pero hacer ruido por hacer ruido, con la experiencia me he dado cuenta que tampoco es positivo. O sea, no somos el tipo de profesionales que le decimos a la gente lo que quiere escuchar, sino lo que creemos objetivamente que ha podido ocurrir o no. Me parece una figura súper interesante. En tu libro, que he tenido la oportunidad de leerlo, ¿Qué pasó en Macastre?, hablas de olvido administrativo y me parece un término muy acertado. ¿Por qué crees que tantos casos terminan sin resolver, olvidados en un cajón y nadie vuelve a tocarlos nunca? Pues como tú has dicho, por el olvido administrativo. ¿Y en qué consiste el olvido administrativo? Que nadie personaliza un caso como suyo, salvo que sea un éxito, ¿no? Cuando hay un éxito en la policía, mira, el otro día hablaba yo con un contacto mío bastante importante a nivel policial del caso de Dinamita Montilla, ¿no? Que es un asesino en serie que se detuvo en Extremadura, pero que había cometido un reciente asesinato en Málaga y al que se vincula con otros crímenes y demás, ¿no? Yo ya hablaba con mi contacto a nivel policial y él me decía que estaban cabreados entre sí, pues los de Sevilla, que eran los que habían llevado la denuncia de la desaparición de una chica vinculada a este señor, con los de Málaga, que eran los que habían llevado a la investigación de uno de los asesinatos del tipo y los que lo habían detenido, y a su vez estaban cabreados con los de Gandía, que eran los que habían estado buscando el cuerpo de la chica desaparecida sevillana. Entonces, entre todo el mundo se peleaba porque todo el mundo se quería apuntar la medalla de hemos resuelto un caso de un asesino en serie, que todavía no se ha terminado de resolver porque todavía está por ver si hay más víctimas y bueno, cuántos elementos probatorios se pueden conseguir de algunas de las víctimas, etcétera, ¿no? Entonces, en ese caso sí, ¿no? En ese caso enseguida la policía personaliza, es mi caso, esto y tal. Cuando el caso se convierte en un marrón, cuando no se va a resolver, pues al final hay una despersonalización, ¿no? Hay policías que van cambiando de destino, el familiar vuelve a la comisaría a intentar saber si hay algo nuevo sobre el caso de su hijo y lo atiende una persona nueva que lo que le dice, bueno, me tengo que poner al día con el caso porque no sé cómo va, pero usted no se preocupe, que la frase es, nosotros nunca abandonamos un caso. O a veces simplemente el juzgado, ¿no? El juzgado mete el expediente. Para el juzgado en muchas ocasiones es un trámite, ¿no? Ellos están haciendo trámites, sí son conscientes de que hay detrás familias, sentimientos, etcétera, pero no lo asumen como una carga de ellos propios, ¿no? Sino que, bueno, esto, un expediente se archiva y fuera, ¿no? Es raro cuando te encuentres, aunque yo sí lo he visto, ¿no? Excepcionalmente, el juez que sienta al familiar del desaparecido o del asesinado y le dice, mire, es que estamos haciendo todo lo posible o hemos hecho todo lo posible, pero es que de aquí no tenemos de dónde tirar y les juro que esto no es una cuestión de que nosotros podamos hacer magia, sino que por las circunstancias pues nos ha conseguido esto y otro. Eso pasa excepcionalmente, Chris, cuando te encuentras con gente que además de ser funcionarios son personas, pero no suele ser lo habitual, ¿eh? No suele ser lo habitual. ¿Y cómo es para vosotros? Porque sabemos que normalmente los casos que se resuelven tienden a resolverse, dicen que las primeras horas son clave, ¿no? ¿Cómo es tener que partir de un caso de hace, por ejemplo, 25 años, que muchísimos testigos ya ni se acordarán fielmente de lo que vieron ese día? ¿De dónde partís vosotros para intentar resolver esos casos? ¿Tiráis de la información que ya hay, me imagino? Sí, mira, yo normalmente, a mí me gusta decir que nosotros somos, vamos a intentar extrapolarnos a un ambiente que no tiene nada que ver con el mundo de la investigación criminal. En las grandes empresas hay una figura que se llama el controller, ¿no? Yo lo aprendí en su momento porque colaboré con una empresa de seguridad y me hacía mucha gracia porque me explicaron quién era el controller de la empresa, que además era un tío que venía de IBM y tal, y todo el mundo le tenía miedo, ¿no? Y claro, yo siempre he sido un tío bastante rebelde en ese sentido cuando he trabajado en estructuras grandes, ¿no? Pero fue una cuestión que aprendí bastante, ¿no? El controller es una persona que en las grandes empresas se dedica a establecer procedimientos de control de calidad para asegurarse de que el dinero o los recursos no se desperdician, ¿no? Entonces nosotros hacemos lo mismo realmente. Nosotros estamos haciendo un proceso de control de calidad de la investigación policial y judicial. Es decir, si hay una prueba de genética forense, yo busco al mejor experto en genética forense de ese tipo concreto de prueba y le consulto. Y da igual si el tipo lo tengo que buscar en Bollullos del Condado o lo tengo que encontrar en Ciudad Juárez o lo tengo que encontrar en Finlandia, ¿sabes? Si hay un médico forense que ha hecho una autopsia, pues yo busco un médico forense que sea el número uno en ese tipo de autopsias. Por ejemplo, si es una persona sumergida en medio acuático, etc. Y así con todo, ¿no? Esa es una parte importante que se hace, yo lo llamo actualización forense. Luego hay otra parte, evidentemente, de estudio y análisis de información. Luego hay otra parte de trabajo de campo, que es algo que la gente se suele saltar, ¿no? Hay gente que cree que se pueden revisar casos por internet, ¿no? Y que cuando ha pasado, por ejemplo, hoy con el caso de Jay Slater, ¿no? Un chico que había desaparecido aquí en Tenerife, ¿no? Que había mucha gente que yo los veía en sus canales de YouTube
mirando el Google Maps y sacando conclusiones. Y yo decía, sí, sí, eso está muy bien, pero es que hay que mover el culo, ir hasta el sitio donde desapareció el chaval, caminar, ver el tiempo, ver la climatología, ver cómo son los caminos, y luego y luego te formulas una opinión. Entonces esa es otra parte también importante que hemos desarrollado, ¿no? De todas maneras, para aquellos que tengan interés en aprender un poco cuál es el método de manera sistemática que nosotros utilizamos y el que a nosotros nos funciona cuando tenemos suerte, que tampoco somos aquí milagrosos, ¿no? Lo tenemos estandarizado y explicado en un libro que publicamos que se llama Postmortem, ¿no? Perfilación criminal en casos fríos, ¿no? Invito a la gente que lo busque en Amazon, que lo adquiera, que tiene un precio bastante asequible y que se ha convertido en, puedo decir, en el manual para revisión de casos que utilizan hoy en día tanto compañeros criminólogos como unidades de policía, ¿eh? Muchas veces incluso la gente se lo compra de extranjis, ¿no? Hay algunos policías que me escriben y me dicen, mira, mis jefes no lo saben, pero nos hemos comprado tu libro y estamos siguiendo las mismas pautas, Feli. Digo, bueno, pues yo me alegro, ¿sabes? Yo me alegro. Está muy bien que haya esa colaboración, ¿no? Que ya los policías tiren también un poco de los criminólogos cuando no sepan de dónde tirar, que al principio sí que había algo más de reticencia, ¿no? Ya que la criminología es una ciencia relativamente joven, había un poco más de reticencia, pero cada vez más se van adaptando, van cogiendo vuestras enseñanzas. Ten en cuenta que primero ya nos conocen más por los medios, ¿no? Antes era muy raro ver un criminólogo en la tele. El único que salía cuando yo era estudiante era Vicente Garrido, ¿no? Ahora ya hay bastantes más, ¿no? Y luego también hay muchos policías que han estudiado criminología y tienen otra visión, ¿no? Y yo creo que cada vez más lo que me encuentro es equipos policiales que te escuchan, ¿no? También te digo una cosa, tampoco podemos ir de listos por la vida y yo he visto compañeros que creo que se pasan, ¿no? Que creo que llegan a un caso diciendo, bueno, nosotros somos la leche y todos los que han estado aquí antes de nosotros son unos inútiles y entonces nosotros ahora vamos a descubrir Roma. Y al final no descubren Roma, sino que se revientan contra la realidad, ¿no? Tampoco es eso, ¿no? Yo también creo que con el paso del tiempo me he vuelto más humilde y he aprendido de mis errores y yo ahora voy con mucha más mano izquierda, ¿no? A lo mejor yo tengo la suerte de que como ya soy un poco conocido, no estoy diciendo que yo sea la panacea, pero es verdad que en muchas ocasiones yo mando un correo electrónico a una unidad de policía y me contestan, ¿eh? Me contestan o me dicen, vale, pues vente aquí, te escuchamos, o vente con el abogado de la familia, y veo interés, ¿vale? Veo interés. Igual si no me conociera ni Dios, pues los tíos ni lo harían, ¿no? Pero, y entonces yo eso ya lo veo. Antiguamente era más complicado, ¿eh? Antiguamente yo había veces que tenía reuniones incluso con delegados de gobierno o subdelegados del gobierno, que yo salía de las reuniones y yo decía, mira, en vez de esto me podía haber ido a jugar al MUS y hubiese sido igual de productivo el día, ¿sabes? Pero ya la cosa va cambiando, ya la cosa va cambiando. ¿Y cuántos de los casos, algún caso de estos fríos que hayas cogido, has terminado resolviéndolo o dando a lo mejor alguna pista clave a la policía para que pueda tirar de ahí? Pues algunos. Yo siempre digo también, cuando la gente me pregunta, porque es cierto que siempre hay mucha gente que, yo creo que España es el país de la envidia, ¿no? Y yo muchas veces me ha molestado cuando veo que vemos a alguien en la tele, ¿no? Da igual el ámbito que sea, ¿no? Imagínate abogados, ¿no? Yo paso mucho tiempo con abogados, como con abogados mucho, tengo varios grupos de abogados con los que siempre como. Y me llama la atención porque a veces se ve una noticia en la tele, ¿no? Y sale alguien hablando y sale otro abogado comentando un caso y los que están en la mesa, lo primero que hacen es poner al tipo de vuelta y media, ¿no? Mira tú tal, que se creerá, tal, tal. Pues con los criminólogos pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces, muchas ocasiones me ha pasado que me han dicho, oye, pero tú cuántos casos resuelves, ¿no? Me dicen. Y yo les digo, pues es que yo no tengo que resolver ningún caso. Los casos los tiene que resolver la policía y el Eso juzgado. es. Nosotros damos una línea de trabajo y a veces esa línea de trabajo es fructífera y otras veces no. Cuando me preguntan por un ratio de éxito, yo siempre digo, mira, yo soy como un médico al que le llegan todos los enfermos en fase terminal, a los que otros médicos de la seguridad social, vamos a decirlo así, públicos, han dado por muertos, ¿no? Dicen, este tío se va a morir. Entonces a mí me llega el cadáver, ¿no? Y a veces yo consigo que el cadáver no se muera sobre la marcha, sino que tarde un poco más en morirse. Otras veces, pues establezco un tratamiento que puede darle otra entidad y que a veces puede resultar útil. Y excepcionalmente a veces consigo salvar a alguien. Entonces, de cada 10 casos que nos llegan, sí es cierto que tenemos un promedio alto de reabrirlos, ¿eh? Cuando nos vienen cerrados, nosotros normalmente el 60% de los casos o el 70% los conseguimos reabrir, ¿vale? Y luego, de ahí a que se consiga un éxito, de esos que se reabren, en muchas ocasiones conseguimos que la mitad de ellos, que serían entonces un 30% aproximadamente, consigan llegar a buen puerto, ¿vale?
Esa es la realidad. Por eso yo siempre digo, nosotros no vendemos magia, ni hacemos milagros, ni nada por el estilo. Esa suele ser la realidad. Ahora, sí te digo una cosa, Cris. Siempre, siempre, sea el caso que sea, siempre, cuando nosotros participamos, siempre se avanza en algo. Aunque sea una estupidez. Mira, ha habido casos donde yo directamente he hablado con los familiares, y ahora te pondré varios ejemplos si quieres, y les he dicho, mire, yo creo que no les vamos a poder ayudar a nivel de darles cuestiones de trabajo nuevas, informes periciales, cosas así, ¿no? Digo, pero sí vamos a hacer una cosa. Hagan ustedes que la policía sepa o el juzgado sepa que nosotros estamos de alguna manera asesorándoles. Y les aseguro que por lo menos el caso se va a reactivar. Yo lo llamo el efecto tinta de calamar. Y siempre ocurre, ¿eh? O sea, de repente a lo mejor un día el familiar llama a la policía o lo que sea, que a lo mejor tienen el caso un poco parado, tienen alguna prueba, pero que no les han dado prioridad, ¿no? Y le dicen, mira, no, es que me he reunido con un tío que se llama Félix Ríos, que es criminólogo, que con su equipo revisa casos y tal. Y el policía dice, no, sí, ya sé quién es y tal. Y resulta que me dice que, bueno, que vamos a ver porque tal, nos van a asesorar. O a lo mejor sale un artículo en prensa simplemente diciendo, la familia de fulanito de tal establece contacto con el equipo forense del criminólogo Félix Ríos para la revisión de su caso. Y al día siguiente la policía les llama, siempre. Y les dice, venga, vamos a retomar el caso, ustedes no se preocupen, plena confianza con nosotros, ya verá que esto vamos a sacarlo y tal. Entonces, muchas veces solo con eso ayudamos, ¿eh? Solo con decir, estamos aquí, hacemos que la administración se active. Tuvimos un caso hace 2 meses, lo compartimos en redes sociales, que era un chico que había desaparecido, ¿no? Y se tenía más o menos claro que la muerte muy posiblemente había sido un suicidio o algo parecido, ¿no? Y que por eso no aparecía el cuerpo. Bueno, pues la Guardia Civil llevaba detrás de conseguir las imágenes de las cámaras de los autobuses, no sé, varias semanas largas, ¿no? Pues simplemente mandando un correo electrónico a los que llevaban la investigación, poniéndonos nosotros en contacto con la empresa de autobuses y compartiendo algún vídeo en las redes sociales, al día siguiente la Guardia Civil tenía los vídeos y al día siguiente se sabía dónde se había bajado, en qué estación, y un día después los propios familiares, sin esperar a que la Guardia Civil empezara la búsqueda, fueron a esa última parada donde él había estado y encontraron el cuerpo. Entonces, solo con eso a veces ayudamos, ¿vale? Entonces, yo creo que eso es importante y eso, quieras que no, pues siempre nos reconforta, ¿no? O a lo mejor explicarle simplemente. Ahora tenemos un caso de Valladolid, de una chica de Sevilla que era una niña cuando asesinaron a su madre. Entonces ella ha crecido sin saber qué era lo que ocurrió con la investigación y lo que nos pidió, el caso ya está prescrito, lo que nos ha pedido es simplemente que rescatemos el expediente y que le contemos a ella la historia de cómo murió su madre, cómo fue el crimen y por qué no se resolvió, ¿vale? Entonces solo con eso ya ayuda, solo con eso ayuda. Yo creo que es un trabajo muy gratificante, sobre todo eso, porque es que hay innumerables casos sin resolver y me imagino que además para las familias será muy frustrante, por ejemplo, este último caso que has contado de este chico, saber que en cuanto vosotros mandasteis simplemente un correo, un par de vídeos, la cosa se movió. Debe ser muy frustrante para la familia decir, ¿por qué no se ha hecho esto antes? Ya. Sí, sí, no, total, total. Como tú dices, mira, es gratificante, pero también te digo que a veces es muy duro también, ¿eh? Es muy duro, ¿no? Porque como yo tengo muchos amigos, ¿no? Que son investigadores de homicidios o de policía judicial en general, ¿no? Y muchas veces hablamos, tomamos café, mucha gente que estudió conmigo, pues, o gente que he conocido en diferentes investigaciones, ¿no? Y entonces a veces hablamos, ¿no? Y ellos me hablan de su experiencia y tal. Y yo siempre les digo, mira, yo no sé si llevo más años que vosotros con este tema, pero lo que sí es cierto es que a mí siempre me vienen los casos más complicados. O sea que, quiero decir, no creo que la experiencia de un médico que está trabajando, por ejemplo, en Madrid, un cirujano que trabaja en Madrid durante 10 años, sea la misma que la de un médico militar en la guerra de Ucrania durante 3 años, ¿no? Pues yo soy ese médico militar, ¿vale? Yo soy el tipo que está trabajando día a día en las trincheras con pocos recursos, peleando contra el reloj y donde el tipo te lo trae con las tripas por fuera. Entonces, joder, yo muchas veces digo, tela marinera lo que en 25 años hemos aprendido, ¿eh? O sea, es tremendo. Ya solamente hemos creado un nivel de recursos y de contactos
que yo a veces me sorprendo, ¿no? Porque hay veces que me contactan abogados directamente, simplemente porque quieren asesoramiento en algo y me dicen, oye, Félix, tengo un caso en el que resulta que me pidieron una prueba de entomología forense y no sé qué, pero y de repente digo, no te preocupes, yo te pongo en contacto con 2, 3 de los mejores entomólogos forenses que existen en España, o en Europa o en Latinoamérica. O me piden, oye, Félix, resulta que tengo un caso donde quiero hacer una interpretación de las salpicaduras de manchas de sangre en un escenario. No te preocupes que yo te busco al número 1 en habla hispana del tema. Entonces, ya solo con eso, con la cantidad de gente que hemos conocido, técnicos forenses en diferentes ramas, policías, guardias civiles, jueces, fiscales, abogados, tenemos una red de recursos que ya quisiera, como yo digo muchas veces, ya quisiera muchas unidades policiales. Yo qué sé, por nombrarte anécdotas que te pueden llamar la atención de manera curiosa, ¿no? En el caso Alcácer, que es uno de los casos donde estamos activos, cuando la justicia española estaba esperando por si un cráneo que se había encontrado en Irlanda pertenecía a Antonio Anglés o no, o sea, nosotros lo subimos directamente antes que la justicia española. O sea, directamente Irlanda nos lo comunicó a nosotros primero, porque nosotros además les habíamos facilitado el código genético de Anglés antes que la propia administración policial y judicial, que se estaba un poco peleando a ver quién se echaba la medalla si aquello salía positivo, ¿no? Pues, joder, llegamos a ese nivel, ¿sabes? Que a veces tú dices, hostia, tipo que está perdido en una isla de Irlanda, ¿sabes? En una isla de Irlanda, que ya es una isla en sí. Y el tipo que estará ahí aburrido viendo el rugby, pues de repente nos manda un email y nos facilita la información antes que a la policía española. Claro, yo hablaba luego con la policía española y los tíos decían, no me jodas, pero ¿cómo es esto? Pero Félix, ¿en qué lugar nos haces quedar? Les digo, ¿yo? Si el policía de Irlanda me manda la información que quieres que te cuente, ¿sabes? Poneros las pilas vosotros, ¿sabes? ¿Existe la colaboración entre países en estos casos? ¿Existe? Por ejemplo, Sí, en el caso del, porque es un tema que quería tratar, el tema de las niñas de Alcácer, ¿existe esa colaboración? claro, lo que pasa es que quiero que la mayoría de la gente no sabe lo que es una colaboración policial a nivel de Interpol. Nos creemos que esto es como en alguna película americana, ¿no? Donde aparecen 2 policías españoles y los reciben en, yo qué sé, en la sede de Río de Janeiro, ¿no? Y venimos buscando pistas sobre Antonio Anglés. Claro que sí, chicos, vamos a los barrios bajos a ver si encontramos algo. No, no funciona así. Normalmente, por ejemplo, las colaboraciones internacionales se hacen por Interpol, que suele ser un policía que en una comisaría le dan esa tarea, le dicen, bueno, tú eres el enlace de Interpol, porque hablas inglés, ¿verdad? Sí, pues ya está, eres tú. Y entonces ese tío tiene que tramitar papeles, luego quienes hacen normalmente las investigaciones y los trabajos suelen ser la policía del país. Excepcionalmente se desplazan los policías del país de origen y si lo hacen es casi que a nivel de meros observadores. Entonces es complicado. Y luego no todos los países funcionan igual a nivel policial, con lo cual no todos los métodos de trabajo son compatibles. Por ejemplo, en materia de ADN, España tiene unas bases de datos y forma parte de lo que se llama el convenio de Prüm, que lo suscriben una serie de países que, digamos, comparten esas bases de datos de ADN y cada X, creo que es un día a la semana, van volcando datos y si hay alguna coincidencia entre un país y otro, salta una alarma, ¿no? Pero es que luego hay un montón de países que no forman parte de Prüm, entre ellos Irlanda. Luego hay otros países que son, no sé, Brasil o vete tú a saber, que no tienen nada que ver con el tema. Y luego hay otros países que es que ni siquiera utilizan los mismos códigos genéticos, con lo cual prácticamente hay que investigar habría que investigar uno por uno. Para que te hagas una idea, para saber si Antonio Anglés en algún momento pudo haber estado en México o en Brasil y haber fallecido o haber sido herido en un escenario criminal y ese código ADN de él haber quedado grabado en una base de datos de allí, eso nunca lo sabremos si no se hace una petición específica de la policía española a ese país o a veces incluso a ese estado, porque hay países donde no se comparten dentro de los propios provincias o estados esas bases de datos. O sea, es complicado de narices. No es Es como muy la gente cree. complicado. No es como en CSI que llegan. Tenemos una coincidencia con Pakistán. Se ha detectado este tipo allí. Y tú dices, sí, ni de coña en Pakistán tienen una base de datos de ADN como la de Estados Unidos, ¿sabes? Sí, es que las series están muy bien, pero muchas veces han hecho mucho daño, sí. Pues sí, ¿qué vamos a Desde hacer? casa se ve todo muy fácil, eso es verdad. ¿Y cuál es tu teoría sobre Antonio Anglés? Vosotros que revisasteis el caso, ¿creéis que se subió en ese barco, como se dijo, y que habría fallecido? ¿O llegasteis a alguna conclusión?
A ver, nosotros tenemos claro que Antonio Anglés es el polizonte y es quien llega a las costas de Irlanda. Ahora, la pregunta es, porque además hay una declaración cuando están entrando en la bahía que él se está comiendo una lata de salchichas, además en la cubierta, ¿no? Mientras lo está vigilando uno de los de la tripulación. Ahora, luego él se llega a bajar del barco. ¿Cómo se baja del barco? Se baja del barco ya en el puerto, antes en la propia bahía, se echa a nadar, consigue llegar al otro lado. Allá es la opinión que cada uno quiera. Yo soy de la opinión de que sí pudo haber llegado perfectamente. Incluso hay declaraciones de los tripulantes en ese sentido, que algunos dicen que incluso cuando ellos llegaron y pusieron la pasarela y subió la policía irlandesa buscando un polizón, no buscando a Antonio Anglés, buscando un polizón, que el tipo podía haber saltado directamente de la borda por la proa, por la popa, a través de la famosa cuerda. Se estudiaron incluso las corrientes, la temperatura del agua en aquella época, curiosamente, no era tan baja. Antonio Anglés era un tipo que era físicamente bastante resistente, era un tipo duro. Hay bastantes papeletas, yo no lo puedo asegurar, pero hay bastantes papeletas de que él llegara a Irlanda. Eso sí, el propio responsable de la búsqueda internacional a nivel policial de Antonio Anglés, que era un policía nacional, estaba considerado uno de los policías estrella en aquella época, él mismo tiene claro que si pisó Irlanda, sobre la marcha se subió en otro barco y se fue. ¿Sabes? Es su teoría. Por cierto, el jefe de seguridad del Atlético de Madrid, actualmente. O hasta hace poco, ¿eh? Un tipo muy profesional, ¿eh? Con quien único habló a lo largo de estos 30 años ha sido con nosotros y a través de una tercera persona, que era un contacto que teníamos nosotros a nivel policial, ¿eh? Si no, el tipo no suelta prenda, ¿eh? Y mira que lo han intentado interrogar. En mi canal hay un par de directos hablando sobre el tema, por si alguien está interesado en profundizar, ¿eh? Lo veremos, lo veremos. Es que lo tiene todo este caso, sigue sin resolverse y de hecho Anglés figura entre los más buscados. ¿Algún día crees que se va a dar con él o este caso ya está perdido totalmente? Como dicen los gallegos, puede ser o puede no ser. Claro, sí, yo creo que todavía el caso Alcácer nos va a aportar luz. Nos va a aportar luz, no creo que toda la luz porque es muy complicado, pero yo creo que va a haber cosas que creo y espero que se van a iluminar. Algunas cosas, no muchas. De todas maneras, ya te digo que después de haber profundizado, después de estos creo que casi 3 años, desde que empezamos con la revisión del caso Alcácer, que nos personamos, que estudiamos los 30 y pico tomos, creo que van ya, al final la conclusión que hemos sacado es que no hay tanto misterio como la gente cree. No. No hay tanto misterio como la gente cree. Hay un 80% de leyenda en todo lo que se ha publicado en prensa, en radio, en televisión y sobre todo en internet. ¿Vale? Hay misterios, evidentemente, y hay enigmas y hay preguntas sin resolver, pero no hay tanto como la mayoría de la gente cree. Creo que ha habido más confusión que otra cosa, ¿eh? Se han creado muchos mitos, muchos errores, se han consagrado ideas que no eran ciertas, ha habido mucho desconocimiento y mucha opinión desde una falta de conocimientos directos sobre el caso, que es complicado. Son muchos tomos y es complejo, ¿no? Yo siempre cuando a todo el mundo le gusta opinar y yo respeto las opiniones de todo el mundo, ¿no? Pero a veces que digo, vamos a ver, primero hay que estudiar el expediente. Y no solo lo que hay por ahí por internet, hay que estudiar todo el expediente. Luego hay que tener un equipo forense suficientemente potente como para hacer valoraciones de todas las pruebas forenses que se hicieron en los años 90. Luego hay que hacer trabajo de campo. Hay que irse a Valencia, hay que irse a Extremadura, hay que irse a Portugal, a Playa Caparicia. A lo mejor hay que irse incluso a Irlanda, ¿no? Hay que hacer todo eso. Y luego te puedes formular una opinión bastante objetiva, que aún así tendrá un margen de error. Entonces, claro, yo muchas veces eludo entrar en debates con gente sobre el tema porque es que al final es tan complejo, tiene tantas aristas, que al final opinar es muy fácil, pero opinar desde el conocimiento es muy complicado, es muy complicado. ¿Qué crees que se hizo mal en ese caso, en esa investigación? Hubo multitud de errores, eso sí que es verdad que ha salido a la luz. Yo te digo la verdad, después de haber estudiado el expediente, es verdad que hubo falta de diligencia en muchas cosas, pero sinceramente, sinceramente, y esto yo siempre lo he explicado, es una opinión en la que yo cambié una vez tuve contacto y estudié el expediente, porque yo antes de estudiar el expediente lo que conocía era lo que yo había oído, lo que había visto en internet, lo que se había publicado, documentales, gente con la que yo había hablado. Entonces yo tenía una opinión, pero luego después de estudiarlo todo,
todos esos errores, o gran parte de todos esos errores que se pusieron de manifiesto, y que muchos son producto de la época simplemente, al final no tuvieron una incidencia importante en la resolución del caso. ¿Eh? No la tuvieron. Y mira, hablaba de eso. Hace 5 días estuve en Córdoba por un tema forense de otro caso y hablaba con miembros de la policía científica, ¿no? Y salía el tema Alcácer, ¿no? Todo el mundo me pregunta sobre el tema. Y una cosa que, por ejemplo, hoy en día incluso se enseña en las academias de policía y se pone como ejemplo el escenario, digamos, el procesamiento del escenario del caso Alcácer, donde, por ejemplo, había, imagínate, ¿no? 16, 17 objetos en el escenario. Y lo que se hizo fue, en vez de fotografiar cada uno de ellos, juntarlos todos y sacar una única foto de todos los elementos en el escenario, ¿no? Y la gente se llevaba las manos a la cabeza, ¿no? Y decía, ¿cómo se pudo haber hecho eso? Eso es una locura. Pues fíjate, la realidad es la siguiente. Primero se hizo porque solamente tenía un carrete, creo que de 12 fotos, el guardia civil que estaba allí y estaban exhumando 3 cuerpos. O sea, tienes que procesar un escenario y además el levantamiento de 3 cuerpos. Eso hoy en día con la fotografía digital no pasa nada, puedes echar 500 fotos, no hay ningún problema, ¿vale? Pero en aquella época el tipo se vio con un carrete de 12 fotos diciendo, ¿y qué hago? ¿Vale? Y entonces el tipo decidió que los elementos que estaban, en lugar de emplear 15 fotos, dijo, no, voy a coger los elementos, los voy a poner todos juntos y saco una foto de todos. Pero en el croquis reseñó dónde estaba cada uno de esos objetos. Y la realidad es que la incidencia real en la investigación de haber hecho eso fue 0. O sea, no influyó para nada de manera negativa. Y mira que a ese tío se le ha machacado en redes sociales, en entrevistas. ¿Cómo es posible que se hiciera eso? Bueno, tal vez así que ese guardia civil ahora trabaja en seguridad en México, fíjate, seguridad privada. Madre Pero la mía. realidad es que aquello no incidió. No incidió. Y así un montón de cosas. La gente critica, no, pero es que vaya tal, porque la inspección ocular que no encontraron sangre de ningún tipo en la romana y tal. La gente se equivoca. Es que en esa época no se utilizaban el luminol ni ningún revelador orientativo de manchas de sangre. Sí se consiguieron raspados de cosas que antiguamente un guardia civil miraba y decía, yo creo que esto puede ser sangre. Pues venga, raspa, lo llevamos y ya veremos en el laboratorio. Y eso sí se hizo. Lo que pasa es que no se analizó. Bueno, se analizó, pero a lo mejor las pruebas no fueron concluyentes con las técnicas que había en aquella época. Entonces, tampoco creas que hubo tanta falta de diligencia. La hubo. Y mucha de ella vinculada a la época. ¿Vale? Pero se ha dado mucho rintintín a poner de vuelta y media la investigación policial, la investigación judicial y machacar sobre eso, que al final te digo una cosa, que es que eso al final tampoco ayuda. Aunque fuera así, yo he visto casos donde he visto verdaderas barbaridades y yo puedo entrar como un elefante en una cacharrería y decir aquí todo el mundo son unos putos inútiles y ponerle pegas a todo, ¿no? Pongo un ejemplo, por ejemplo, el caso de Daniel Sancho, ¿no? Llegar con las visiones de la policía española y decir, vaya mierda de investigación que hicieron en Tailandia con lo de Daniel Sancho y tal. ¿Y tú qué sabes cómo se hacían las cosas en ese país, en esa época, o lo que sea? ¿Y en qué contribuye que tú critiques eso? Pues no contribuye en muy poca cosa. Intenta hacer una crítica constructiva. ¿Qué puedes aportar? Vale, la investigación hacía aguas por muchos lados, por la razón que sea, por falta de medios, por la época en la que sea o porque nosotros tenemos otra visión. Pero vale, hasta ahí estaba muy bien, pero ¿qué quieres aportar? Aporta algo, ¿no? ¿Tú qué quieres aportar? ¿Qué puedes hacer para solucionar eso? Dime, ¿puedes hacer algo? No, pues entonces, porque al final criticar, todos sabemos criticar, Chris, ¿sabes? Es muy Vosotros que investigasteis el caso, entonces no encontrasteis nada que llevara a algo que fuera muy diferente de la versión oficial, ¿no? ¿Crees A que ver, por ahí? no, nosotros lo que vimos por ahora, de todas maneras, a ver, cuando la gente, tengo que hacer ese matiz, Chris, la gente habla de versión oficial. No existe una versión oficial de Alcácer. Se ha creado en el argot público, en el argot popular, la idea de que existe una cosa que se llama versión oficial, que son los hechos supuestamente probados en la sentencia. Bueno, pues todo el mundo sabe, y lo saben incluso las personas que participaron jurídicamente en ese juicio, que los hechos probados en una sentencia no tienen por qué ser la versión real de lo que ocurrió, son los hechos probados. ¿Vale? Y todos lo sabemos y los jueces lo saben. Entonces tú dices, bueno, yo doy por hecho que pasó esto, pero tampoco tiene por qué ser una fotografía de la realidad. ¿Vale? Entonces yo creo que lo que pasó fue algo muy parecido a lo que pone ahí. Que posiblemente hay matices y hay incógnitas que no sabemos o que nunca sabremos. Pero es muy probable que todo sea bastante parecido a lo que pone allí. Pero no existe una visión oficial como tal. O sea, no hubo nunca un comunicado oficial de la Guardia Civil ni de la Justicia diciendo lo que pasó en Alcácer fue esto. No, porque no, eso nunca se hace ni nunca se puede hacer. Lo que se sabe es que hay una serie de hechos que se dieron por probados y ya está.
Que hoy la ciencia, cuando lleguen los famosos resultados que llevamos ya 2 años prácticamente esperando, puede hacer matices importantes a esa sentencia, pues es posible que ocurra. Es posible que ocurra. ¿Vale? Porque no es lo mismo que tú condenes a un tipo porque consideras que su testimonio lo autoinculpó a que encuentres una prueba forense que sea absolutamente tajante con su inculpación, ¿no? Entonces, eso sí fue lo que faltó en el caso Alcácer, ¿vale? En aquella época. Y es, creo, algo a lo que todavía podemos dar alcance. Es complicado, pero todavía se puede conseguir algo, ¿no? De hecho, fíjate, de las pocas pruebas que sí se han practicado, que fue, por ejemplo, la reinspección ocular de los vehículos, por ejemplo, se consiguió una cosa que no se había conseguido en los años 90, que es encontrar una posible mancha de sangre en una zona del coche de Anglés, ¿sabes? Bueno, el coche de Ricard, perdón. O sea, joder, eso fueron 30 años después que aparezca. Y además justo en el lugar donde, según el testimonio de Ricard, se había derramado sangre cuando Anglés con la empuñadura de la pistola le golpean la cara a Toñi, ¿no? Y sangra un poco en esa zona. Coño, pues justo ahí es donde apareció la sangre, tío. Entonces, ¿se puede conseguir cosas? Pues claro, pero es un trabajo de chinos. Y nosotros que en este caso hemos hecho un trabajo de chinos tremendo que la gente nunca va a terminar de entender, ¿eh? No saben las horas de trabajo que hay detrás, ¿no? Por parte de todo el equipo. Me lo puedo imaginar porque tiene absolutamente de todo. En esa misma época coincidió en España un caso menos conocido, porque con el caso de las niñas de Alcácer, al menos en la actualidad, no suena tanto. Me estoy refiriendo al crimen de Macastre, que también lo habéis analizado y de hecho tú tienes un libro. Sí. ¿Qué pasó? Y la pregunta es, Cris. ¿Qué pasó allí? Y hay similitudes entre lo que ocurrió, porque es otra de las cosas que se ha dicho. ¿Pueden tener alguna relación Macastre y Alcácer? ¿Ninguna? Bueno, invito a la gente a que lea el libro. ¿Qué pasó, Macastre, no? Creo que tú te lo has leído, ¿no, Cris? Sí. Además me parece súper interesante, os lo recomiendo a todos. Al final viene una parte en la que podéis ir escribiendo, tomando notas de las cosas. El libro, la verdad, que está muy bien y a los que os gusten estos temas, os lo recomiendo mucho. Gracias por tu recomendación. Bueno, hay un capítulo que dedicamos en el libro en el que establecemos los paralelismos y discordancias entre el caso Alcácer y el caso Macastre. ¿Hay datos contundentes que relacionen los dos casos? No. ¿Hay datos indiciarios? Muchos, muchos. Y que a nosotros no nos parecen casualidad, ¿no? Hay una teoría en el derecho español que dice que el conjunto de indicios, cuando guardan correlación entre sí, se pueden constituir en prueba, si hace un razonamiento de ello el juez, ¿no? Nosotros no somos jueces, pero desde el punto de vista forense sí hemos hecho un razonamiento de los elementos que aparecen en el caso y creemos que sí hay bastantes elementos de coincidencia. ¿Esto quiere decir que los autores de un crimen y otros sean los mismos? Puede ser. O puede ser gente del mismo entorno, o pueden haber compartido protagonistas, ¿no? Imagínate que en Alcácer, digo un número por decir, hubiesen participado 2 o 3 personas, pues a lo mejor de esos 3 hay uno que participó en Macastre, o al revés, ¿no? En Macastre hayan participado 3 o 4 y de esos 2 hayan participado también en Alcácer. Es muy posible, porque son muchas las casualidades. Y yo qué sé, las casualidades existen, pero tantas es complicado, ¿eh? Y yo no soy nada conspiracionista, ya te digo. Igual que te digo que, por ejemplo, el hecho de que el pie de Pilar apareciera en el cruce de la calle Alcácer con Avenida del Cid un par de años antes de que aparecieran los cuerpos de las niñas en la misma fecha del calendario, pues que me parece una casualidad, una pérfida casualidad, me lo parece. Pues hay mucha gente que no, hay mucha gente que es muy numeróloga y dice que no, que aquello es que fue un mensaje que se lanzó con lo que iba a pasar y tal. La verdad que, joder, a nivel cinematográfico y literario queda súper bien, ¿no? Pero en el fondo yo sé que eso es una casualidad, ¿no? Es lo lógico. Pero luego hay otros elementos que tú dices, madre mía, ¿cómo es posible que el cuchillo que utilizara en su vida Anglés y que dejó en uno de los coches sea exactamente el mismo modelo de cuchillo que casa con la funda que aparece debajo del cuerpo de Pilar 3 años antes en un canal de riego? Hostia, ¿es casualidad? Pues puede ser, pero no era precisamente un cuchillo común de la época, ¿no? Entonces tú dices, eso, el Barca Tadau, en fin, varios elementos que hay ahí alrededor, tú dices, es que es mucha casualidad.
A quien no conozca el caso, invito de verdad a que profundice en este tema, porque si el de Alcácer tiene mucho detrás, este también. Este, de hecho, no se sabe a ciencia cierta quién fue. O sea, no se ha juzgado a nadie por este crimen. Hubo varias personas investigadas, pero quedaron de soslayo después. ¿Crees que algún día este caso se va a resolver? Macastre, Sí. lo veo muy complicado. Hay alguna arista que quedó ahí pendiente. Hay una línea de trabajo muy interesante que apuntaba a un personaje un poco misterioso en toda esa historia, con el que tratamos de hablar incluso, ¿no? Pero nunca nos respondió, ¿no? Y tenemos pendiente eso, retomar esa parte a lo mejor más adelante, algún día conseguir hablar con esa persona para ver si nos puede aclarar algún dato, ¿no? Pero lo veo complicado, lo veo complicado. Esas casualidades que nos has contado que había entre Alcácer y Macastre, ¿sabes si se investigaron, si la policía las tuvo en cuenta? No, hombre, durante el caso Macastre no, porque no había ocurrido el caso Alcácer. Durante el caso Alcácer sí se le preguntó durante el juicio a Ricard si él había tenido algo que ver con el caso Macastre. Evidentemente él dijo que no. Que esperaba la gente. Que iba a decir que sí, si fuera real. Vamos a ver. No hubo. Y recuerdo haber oído hablar a Javier Martínez del tema, que yo me acuerdo con alguna ligereza, y yo le tengo cierto afecto cierto no, bastante afecto a Javier, que creo que es un gran profesional de las provincias. Comulgaré con algunas ideas de él o no. Muchas de ellas sí, la verdad. Pero recuerdo haberlo escuchado una vez diciendo, no, pero es que la policía miró muy bien por si tenías que ver. Y digo, ¿pero dónde has leído eso, Javier? Eso, yo tengo los dos expedientes y yo en ninguno de los dos expedientes he visto que a nadie se le preguntara por el otro caso, ni de broma. O sea, ese día me acuerdo que le dije, ¿pero ha fumado algo o qué, Javier? No, eso no es verdad y tal. No, bueno, pero es que se comenta, se dice, digo, ya, yo tengo un primo en Cuba. Vete tú a saber si es verdad o no, ¿sabes? Es que, pero bueno. ¿Y crees que hubo alguna pista en su día de este caso Macastre que no fuera tomada en cuenta y que puede llevar a algún sitio ahora en la actualidad, ya que han pasado 30 años? Sí. Hubo un tipo al que no interrogaron, sino que llamaron por teléfono, lo cogió su padre y dijo, no, mi hijo no tiene nada que ver con el tema y no lo molestaron más. Y ya está. Y digo, guau, ¿qué me estás contando? Se aparece una pulsera con las iniciales del tipo, ¿sabes? En uno de los cuerpos. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Tú imagínate que pase eso, ¿no? Que vayan a investigar a un tipo, lo llamen, lo coja al padre y diga, no, mi hijo es que no tiene la misma edad que ellos, así que nada, no tiene nada que ver con el tema. Ah, vale, no se preocupe. A tomar por saco. Pues ya está. A mí estas cosas me sorprenden mucho. O sea, he ido hablando el otro día con una perito forense también que me contaba cosas que yo decía, pero esto cómo puede ser, de verdad pasa, ¿es posible? Era otra época. Mira, yo recomiendo a la gente que vea la película de Grupo 7, ¿se llama? Sí, Sí, creo que se llama así, o me sí. equivocaré. Que habla de un equipo de policía en Sevilla a los años 90, ¿no? Pues eso era España en aquella época. Yo creo que esa serie lo capta muy bien, de cómo se investigaba, cómo se llevaban a cabo esos casos, cómo eran las investigaciones. Las investigaciones funcionaban a base de patada en la puerta y forzar una confesión de un chorizo, ¿sabes? Ya está. Y oye, y te digo una cosa, los policías de esa época tenían mucho arte con eso. Pasaban muchas barbaridades, pero había policías de la vieja escuela que tú dices, tela, ¿eh? Yo siempre recuerdo, yo tenía un compañero que colaboraba con nosotros y luego al final acabó entrando a la Guardia Civil, ¿no? Y un día tomando una caña con él y hablando de todos estos casos, ¿no? Él era un tío muy científico, ¿no? Muy a nivel forense, ¿no? Y me decía, de hecho trabajaba en inspección ocular, ¿no? Y me decía, joder, Félix, me acuerdo de un caso que tuvimos hace 3 meses con las pruebas de ADN, que si no seguía el tratamiento del escenario y tal, interrogando a un tío, pensábamos que lo teníamos, pero que va, al final nada y tal. Dice, y pasó por la comisaría el sargento fulanito de tal, que le quedan 6 meses para jubilarse, y dijo, déjamelo media hora, que voy a hablar con él. Y en media hora el otro confesó. Un sargento dice que escribe con faltas de ortografía, de los de la vieja escuela antigua, ¿no? De los del chiste este de Arsén, ¿no? De ¿dónde estaba la cabeza? En el Arsén. Y mi sargento va con C o con S. Y le da una patada a la cabeza, le dice, apareció la cuneta. Pues uno de esos. Pero luego, tíos, tienen un arte para interrogar a la gente, tienen esa habilidad. Es una época curiosa. Y yo conocí, ¿no? Cuando hice las prácticas de criminología, fue en la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil. Y conocí a guardias de la vieja escuela y de la nueva, ¿no? Y aprendí mucho de los dos, ¿eh?
Eran otros tiempos, pero claro, también tenían sus cosas buenas y está bien que se digan porque es verdad que cuando muchas veces se repasan todos estos casos se empieza a hablar solo de la parte negativa y de que hay que tener en cuenta que no Muchas, tenían muchas los investigaciones. instrumentos que tienen ahora. Yo llegué a ver mucho, yo tenía la suerte que además mi padrino, entre comillas, era un guardia civil de estos de la vieja escuela que ya estaba retirado, ¿eh? Cuando yo hice las prácticas. Y entonces él venía por las tardes, ¿no? Y tenía buena relación con los jefes. Y entonces el tipo abría el archivo y sacaba los expedientes que él había llevado en los años 70 y 80 y me los enseñaba, ¿no? Y eran trabajos de artesanía. O sea, era como, no sé, ¿cómo te diría yo? Como cuando quedas con alguien para hablar de música y de repente te saca un vinilo de los años 80 que tú dices, madre mía, esto es una joya, ¿sabes? Que sí, que puedes escuchar la misma canción en un MP3, pero no te va a sonar igual, ¿sabes? Y hostia, yo veía trabajos de investigación hechos, inspecciones oculares, donde para superponer las huellas del asesino se utilizaba papel vegetal uno encima de otro, croquis de escenarios hechos con pluma, con plumilla y con regla. ¿Sabes? Tela, ¿eh? Reconstrucciones hechas no con realidad virtual, sino cogiendo un guardia civil y poniéndose una escopeta en la nuca y viendo si llegaba o no llegaba sentado a darle el gatillo. Y joder, yo creo que en mi caso y en la gente de mi generación, los que somos nacidos en los años 70, 70, 80, hemos tenido suerte porque hemos vivido en general, ¿no? Como ciudadanos, la era analógica y la era digital, ¿no? Y a nivel de investigación policial, también. Y creo que eso tiene mucho valor. Igual que creo que, por ejemplo, un marino que sabe navegar con las estrellas, con brújula y velas, y que también sabe navegar con un ordenador de navegación hoy en día, es un tío que está mucho más preparado que el que solo sabe hacerlo de manera moderna y electrónica, ¿no? Y entonces siempre me paro a pensar en eso, ¿no? Y digo, porque ha habido casos curiosos, ¿eh? Ha habido casos modernos que de repente yo he resuelto porque me he acordado de una historia que digo, madre mía, me acuerdo de un expediente del año 80 y pico que una vez de refilón y había un tipo que se le ocurrió, no sé, revelar huellas en negativo porque había visto que el asesino había utilizado esparadrapo en las yemas de dedo en lugar de guantes, ¿no? Cosas así. Y entonces es llamativo. Me pongo a hablar y parezco el abuelo Cebolleta contando anécdotas. Sí, ya te lo No, digo. pero es interesante. Y ahora te iba a preguntar, ahora que está tanto la inteligencia artificial, ¿esto crees que os va a ayudar en la criminología? Pues no lo sé. Espero que sí. Todo lo que sea nuevo y bienvenido, que entre por la puerta. Pero todavía no sé hasta qué punto lo va a hacer, ¿eh? Todavía no sé hasta qué punto lo pueda hacer. Ojalá que sí, ¿eh? Ojalá que le puedas dar no sé, puedas grabar un vídeo de una inspección ocular y decirle a la inteligencia artificial, haz una reconstrucción de cómo fue el crimen utilizando animación virtual y que de repente te aparezca una película de dibujos animados y te reconstruya el crimen. ¡Wow! ¡Qué chulo! ¿No sería eso? Pero bueno, todavía quedarán matices y perfeccionar herramientas, ¿no? No sé si eso lo veremos, espero que sí, porque la era digital avanza a pasos agigantados en segundos, ¿no? Otro crimen. Quería hablar el caso de Angie, la suplantadora, que bueno, que asesinó a su amiga Ana Páez Capitán. Tenéis el episodio en el podcast si alguien no sabe de qué estamos hablando y lo quiere escuchar. Se especuló con la posibilidad, su marido se suicidó y se especuló con la posibilidad de que ella hubiera tenido algo que ver. ¿Aquello en qué quedó? No solo se especuló, sino que nosotros presentamos una serie de informes y el caso se reabrió y se la imputó. Se le Y ella terminó imputando. se la imputó en el sentido de que ella estaba cumpliendo condena por el caso de Ana Páez y la tía tuvo que, por videoconferencia desde prisión, tuvo que declarar como imputada. Lo que pasa es que luego el caso se archivó de nuevo porque había una serie de pruebas forenses que desaparecieron. Habían desaparecido el juzgado porque en su época no le dieron importancia y el tema se desinfló, pero inicialmente recuerdo que el juez se la quería llevar por delante y yo estaba sorprendido y yo decía, madre mía, yo decía, también lo hemos hecho y además nosotros hicimos una investigación y luego la policía hizo otra a raíz de la nuestra que fue más contundente todavía porque ellos encontraron más elementos todavía. Pero nos faltó como la guinda del pastel, ¿no? Nos faltó como la guinda del pastel. Ese fue un caso donde aprendimos mucho, Cris. Muy interesante y del que no os quiero adelantar cosas, pero a partir de octubre, noviembre es posible que veáis cosas por ahí, que no puedo decir más. Qué interesante porque creo que Angie ya estaba teniendo permisos para salir
En libertad ya ha salido, ¿verdad? Afirmativo. Permisos de salida, afirmativo. Eso es, sí. O sea que vamos por camino de que pueda salir cosas nuevas. Bueno, vamos por caminos de que van a salir cosas. Muy interesante. En cuanto a esta investigación, lo que pasó, y que el otro día también lo comentaba con una perito forense, me decía que era muy importante, ella revisaba, por ejemplo, los casos de suicidio para confirmar que efectivamente se trataba de un suicidio. Y me decía que es que era muy importante que en un primer momento estos casos no directamente se archiven como suicidio. ¿Qué pasa? En este caso pasó, ¿no? Directamente se entendió que había sido... No, fíjate que en el caso de la muerte de Juan Antonio Álvarez Litben, el primer marido de Angie, bueno, yo digo el primer marido, la pareja de esa época, ¿vale? Sí. Tampoco es que jurídicamente se determinara que fue suicidio o una muerte accidental, simplemente se estableció que no había habido intervención de terceras personas en su muerte, o no se evidenció, y ese fue el archivo provisional. Y porque fue un archivo provisional, conseguimos reabrirlo. ¿Vale? Entonces, no hubo una declaración tácita de aquí lo que ha pasado es un suicidio o lo que ha pasado es una muerte accidental, sino que, digamos, el auto que firma el juez, ¿no? Cuando el caso se archiva temporalmente, se llama sobreseimiento temporal o provisional, lo que viene a decir es que no se ha evidenciado la intervención de terceras personas en el fallecimiento de Juan Antonio Álvarez Litben. Por lo tanto, que es del caso de sobreseimiento provisional, ¿no? Eso es lo que se dice. Pero no se dice que se suicidara o que muriera accidentalmente. Se puede sobreentender, que es algo que parece que era la idea jurídica y policial que había, pero no hay nada escrito que lo diga así. ¿Y pruebas se encontraron que puedan ayudar a determinar qué pasó o no se recogieron pruebas de aquello? ¿Antaño? Sí. Bueno, había unas sábanas donde él había vomitado, que eso era una prueba fundamental, y que además se había descrito la mancha de las sábanas. Nosotros pedimos que se analizara porque sabíamos que ahí se iba a encontrar no solo el veneno, sino las cápsulas que envolvían el veneno, y esas sábanas, pues el juzgado las había destruido en los años 90. Bueno, perdón, en el año 2000 y algo. Así que se nos fue a tomar por saco esa prueba. Si no, creo, sinceramente, que ahora mismo esta señora estaría cumpliendo una segunda condena. Bueno, nos quedamos con que dentro de poco puede haber noticias al respecto. Estaremos atentos para ver qué pasa. ¿Y algún caso de todos estos que tú has analizado, algún caso que lo tengas en la cabeza que no hayas podido resolver y que sea como tu espinita? ¿Tantos? Hay tantos. Hay muchos casos así. Hay el triple crimen de Burgos, el caso de Soledad Donoso, la muerte de Urbana Ramos, la desaparición de Epifanio. Cuando al final hay muchos casos que le echas muchas horas, trabajas, los reabres, te lo archivan, los reabres, te lo archivan, los reabres, te lo archivan. Pues Marisa Hernández, una chica... Mira, el de Marisa Hernández fue de los que más me impactó, pero porque era una chica disminuida psíquica a la que violaron y asesinaron. Y ese fue especialmente cruel. Pero a mí en el fondo me marcan todos los casos, ¿sabes? Creo que sí, de una manera o de otra. Ya soy más aséptico, ya me afecta menos, pero todos los casos, yo creo que y no lo digo por quedar bien, lo digo de verdad. O sea, todos los casos creo que de todos los casos aprendes algo bueno o malo y todos forman parte de la historia de tu vida, ¿no? Es algo más que viene a condimentar y que te viene a enseñar algo, salga bien o salga mal. ¿Y cómo haces para que no te afecte en tu día a día? Para no estar dándole vueltas cuando estás muy sumergido en estos casos, que porque dais el 150%, ¿cómo haces para no llevarte eso a la cama cuando termina el día? Pues muy sencillo, Chris, sí me afecta y sí me lo llevo a la cama. Sí, ¿no? Imposible dejarlo a un lado. Sí, hombre, con el paso del tiempo haces callo y cada vez te afecta menos, pero no sé. Yo siempre comento un poco así, en plan, también yo soy muy chistoso, ¿no? La gente a veces se sorprende porque me dice, joder, Félix, tú es que las distancias cortas eres un cachondo mental. Digo, sí, es que si no me tiraría por un puente, ¿sabes? Pero cuando veo el típico comentario que ya aparecía recogido en el primer libro de Robert Ressler, ¿no? El que lucha con monstruos, decía que a la gente que trabaja en perfilación criminal, por ejemplo, en Cuántico y en otros sitios del FBI, les obligan cada 5 años a cambiar de destino, ¿no? Y en homicidios hay gente que se tira muchos años aquí en España, pero bueno, suelen cambiar el chip, ¿no? Y yo siempre digo, joder, pues yo llevo 25 años, tío, ¿sabes? O sea, llevo 25 años y ahí sigo. Pues no lo sé, es una pregunta complicada, Chris. Supongo que eso me ha pasado factura en algunas cosas, pero bueno, en otras también creo que me ha hecho crecer a nivel personal.
Bueno, y ya para terminar con esto, te dejo. ¿A quién te gustaría que entrevistáramos en este podcast? ¿A quién te gustaría ver en el sitio en el que estás tú ahora mismo? ¿Yo? ¿A quién? Joder, qué pregunta, ¿no? Más difícil, ¿eh? Para Te cerrar. diría, entonces lo entrevistaría yo en mi canal de YouTube, pero a ver, ¿a quién me gustaría ver en tu podcast que entrevistase? Joder, qué pregunta más compleja. No lo sé, tía. Joder, me acabas de dejar una... Te lo he Mira, puesto es una difícil, ¿eh? pregunta No que te no esperaba. Esa no te la Se la esperaba. preguntas a todos tus invitados? A todos, a todos. Y alguno dijo, quiero que entrevistas a Félix Ríos. De momento no, pero cuando eso te lo haré saber. Pues ya no me interesa, no me fastidies y tal. Pues no lo sé, tía, no lo sé. Mira, ¿sabes lo que te digo? Me gustaría que entrevistaras a alguno de mis voluntarios y que te hablara de alguno de los casos en los que hemos trabajado, porque yo siempre soy un poco el que, yo digo, el que chupa cámara en el sentido de que soy la cara visible, ¿no? También para las hostias, ¿no? A veces lo digo, sí, todo el mundo dice que yo soy la cara visible, pero luego cuando llueven hostias, la gente se agacha y de las hostias para Félix, ¿no? Pero algún voluntario que lleve conmigo tiempo y que te pueda hablar de diferentes casos y que pueda contar su experiencia sería interesante, porque creo que ellos también tienen su parte de protagonismo en... Yo siempre he sido partidario del trabajo en equipo. Es verdad que yo me lo chupo todo, como yo digo. Ayer, por ejemplo, hablaba un equipo de trabajo mío que estaban repartiéndose un sumario para analizarlo y ellos saben que ellos se lo reparten, pero yo me lo voy a leer entero. Entonces, joder, ¿sabes? Soy de la filosofía de para poder ser un líder de un equipo, la gente que forma parte del equipo tiene que saber que tú estás dispuesto a hacer lo mismo que ellos o más. Y entonces ellos lo harán. Pero tú no puedes pedir a alguien que dé el 100% de sí mismo si no te ve que tú das el 150, ¿no? Y por eso creo que es importante también darle cara, ¿no? A voluntarios que hemos tenido. Otros no, otros son para tirarlos por un balcón. Pero bueno, hay de todo en la viña del Señor, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Pero pues entonces yo voy a intentar contactar con algún voluntario. yo te lo busco. Te busco el Vale. caso y el voluntario, ¿vale? Genial, perfecto, pues quedamos en eso. Ha sido un placer, Félix, tenerte aquí y que nos hayas hablado de casos tan interesantes, del caso Alcácer del que se sigue hablando, de Macastre, de Angie. Podríamos estar aquí horas, pero bueno, Félix también tiene que hacer sus directos. Prometemos seguirte y estar atento a los vídeos que subes a YouTube, que son muy interesantes. Todos los temas a los que os gusten el caso Alcácer, él va haciendo directos, dando las últimas informaciones, entonces bueno, os invito a seguirle. El libro del caso Macastre, como os he dicho, está muy bien. Y nada, Félix, aquí tienes tu casa, cuando quieras te pasas por aquí y charlamos otro rato porque podríamos estar 2 horas más haciéndote preguntas. Madre mía, no, claro, a mí me das carrete y ni te cuento. Venga, pues nada, ha sido un placer y gracias por la paciencia, por haber esperado la oportunidad de poder hacer que coincidamos. A ti por tu tiempo, Félix, muchas gracias. A vosotros.